Bueno, Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Seguimos con este tema tan interesante que es el río de Dios, ¿sí? Que encontramos la referencia escritural, que ahora la vamos a ver, en el libro de Ezequiel. Estamos hablando de este tema, Ezequiel capítulo 47, estamos hablando de este tema porque es muy importante, ¿sí? Para nosotros los creyentes, la iglesia a nivel mundial. Queremos saludar también a los hermanos que siguen, a los suscriptores, que son tantos, que se han sumado últimamente, y agradecerles también por seguir la palabra. Aquí estamos delante del Señor y predicando la palabra, la sana doctrina que edifica y que es apreciada seguramente por tantos hermanos. El que la toma bien, ¿no? El que la toma la palabra le será de edificación. Así que estamos hablando del río de Dios, que es lo que la iglesia necesita para poder hacer la obra, ¿sí? Para poder establecer los diseños del cielo, ¿sí? En la tierra. Y acá encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 47, una visión que tuvo el profeta Ezequiel, donde dice 47:1 de la palabra, Ezequiel 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y continúa la escritura en el versículo 7, dice: y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, ¿sí? Y el versículo 9 dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y el versículo 12 dice: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. La palabra nos muestra proféticamente ya desde el Antiguo Testamento este río, que después lo vamos a encontrar también en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 8, y en Apocalipsis, capítulo 22, 1 al 3, donde vemos la visión que tuvo el profeta Ezequiel del templo. Así dice la palabra: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Es la morada de Dios, donde hay fuentes de agua, de vida, que tienen propósito de dar vida y de dar, de hacer posible que todo lo que esas aguas toquen puedan dar fruto, ¿no? Habla de los árboles también. Y este tema es muy, muy importante. Salen del trono hacia la tierra. Evidentemente que no es algo natural, no es algo humano o ministerial, sino que es evidentemente que es espiritual, hacia la tierra, hacia los lugares donde el Señor encuentra las características espirituales, ¿no? Estamos hablando de su pueblo, evidentemente, no estamos hablando de prácticas esotéricas o de religiones orientales, sino que estamos hablando de su pueblo, ¿sí? Estas aguas salen de su trono, ¿sí?
Y dice entonces también, hemos visto en el versículo 7, que él ve este río, ¿sí?, que eran aguas y que se convierten en un río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Entonces los árboles hemos dicho que son una figura de gente justa, de creyentes, de personas, y de eso se trata. ¿Dónde estamos plantados? Somos árboles, somos plantíos del Señor, pero ¿dónde estamos plantados, no? El punto es dónde uno está plantado, si está plantado en un ministerio, en una denominación, en una religión, o si en ese ambiente que es importante de congregación, estamos plantados junto a las corrientes de este río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, porque lo único que nos puede sustentar y mantener vivos, activos, verdes, con hojas y con fruto, será siempre el río, ¿sí? Por eso estamos viendo este punto, este tema tan importante, que es el río de Dios que sale del trono, que sale del templo, de la casa, ¿sí?, hacia nosotros, hacia su pueblo, ¿sí? Nosotros venimos de Argentina, hemos visto en la década del 90 un gran avivamiento, un gran movimiento del Espíritu de Dios a favor de la iglesia, trayendo vida, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo bendición, restauración y tantas cosas que vienen de estas aguas que salen del trono. Entonces necesitamos ubicarnos y entender la importancia de estas aguas que salen de la presencia, que nuestra conexión sea siempre el trono de Dios, y tomar de estas aguas, para que podamos ser árboles plantados junto a estas corrientes de agua. Y continúa la escritura en el versículo 9 y dice: toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en el río. O sea, toda alma viviente que pueda entrar en este río va a vivir. O sea, el mundo, el sistema mundo, la religión, el espíritu del aire que opera en las regiones celestiales, en las regiones celestes, en los ámbitos espirituales, quieren justamente destruir al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces a nosotros nos toca como iglesia, como creyentes, como ovejas del Señor, identificar estas aguas y estar en contacto con estas aguas para que podamos vivir. Porque hay mucha gente hermanos que se han retirado, que se han ido del mundo, que se han apartado de los caminos, que han dejado las sendas antiguas, porque justamente sus raíces no han tocado estas aguas de vida. Lo que nos mantiene en vida, lo que nos mantiene en carrera, lo que nos mantiene con fe, lo que nos mantiene operativos, activos, serán estas aguas que salen del trono. Necesitamos esta presencia maravillosa que promete acá la Escritura, que muestra, que dice que toda alma viviente que entrare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. O sea, este río tiene el propósito de dar vida. Nosotros sabemos que en este periodo se está celebrando la Pascua, que es una fiesta religiosa
donde es más religioso que otra cosa, donde la gente aparentemente se enfoca con el tema de la Pascua, que hasta que pasa la Pascua después se olvidan de todo, y eso no da ningún fruto, eso no sirve para tanto en realidad, aunque si uno sí recuerda el sacrificio del Señor y recuerda también la Pascua judía, donde Israel tuvo la liberación de Egipto, y uno lo recuerda con agrado, pero uno lo recuerda todo el año, no es que lo tiene que recordar en la Pascua, o sea, no es el único momento para acordarse, uno basta que lo lea la Biblia, que lea la Biblia, y siempre va a salir a flote esa historia del Pesaj, ¿no? De la Pascua judía. Y nosotros, la Iglesia, con la Santa Cena del Señor, una vez al mes celebramos la Pascua. O sea, para nosotros la Pascua no es una vez al año, sino que la celebramos 12 veces al año. Cada mes celebramos la Pascua. Pero no la celebramos como se celebra en el mundo, que repito, es toda una tradición, es todo un ritual, toda una cosa mercantil también, humano, pero que no tiene la esencia de lo que es el espíritu. Entonces nosotros como iglesia necesitamos lo que es del espíritu, de lo que es del espíritu, de lo que es justamente estas aguas que salen del trono, que cada uno de nosotros las tiene que ver, las tiene que identificar y las tiene que buscarlo a través de ordenar la propia vida, leer la Biblia, orar, ayunar, hacer todas las prácticas, amar, perdonar, darle al Señor lo que es de Él, congregarse y todo el resto de las cosas que la misma Escritura nos instruye. Y como resultado, nuestras raíces, tus raíces, mis raíces, nuestras raíces, van a estar siempre en contacto con este río. Si se pierde el contacto con el río, el árbol se seca, ¿sí? El árbol necesita agua. Si falta agua, el árbol muere de pie, pero se seca, se muere. Pero donde hay agua, el árbol continuamente se mantiene en vida y cada año se renueva el árbol, ¿sí? Y da renuevos, hojas verdes y fruto permanente. Entonces así también nosotros como árboles, como plantío de Jehová, dice Isaías, necesitamos siempre aguas, y las aguas vienen seguramente también de la palabra, ¿no? Vienen del Espíritu de Dios, viene de la revelación que tenemos del Espíritu, vienen de la comunión, de la relación que nosotros tenemos con el Señor, de oír su voz, de ser guiados por Él, que es fundamental, pero viene también como resultado de leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. No puede ser que si somos creyentes no leamos la Biblia. Necesitamos leer la Biblia porque la palabra de Dios son aguas vivas. Entonces, si toda alma viviente, interesante, dice toda alma viviente. De esto habla el apóstol Pablo en Corintios, que habla de Adán. Dice que fue el primer hombre, el primer Adán, alma viviente. Mientras que del último Adán dice que era espíritu vivificante. Entonces quiere decir que técnicamente, todas las personas son alma viviente. Porque Adán fue un alma viviente, ¿sí? Está diciendo que toda alma viviente se supone que habla de alma viviente de creyente, porque evidentemente que una persona que vive en el mundo no va a venir a buscar las aguas, va a celebrar la tradicional fiesta de Pascua o la procesión del patrono del pueblo, de la ciudad. Eso es lo que va a hacer el hombre natural, ¿sí? Aunque si son personas que viven, están muertos
en delitos y pecados. Ahora, ¿a qué se refiere alma viviente? Alma viviente, evidentemente, es alguien que tiene el soplo, ¿no? El aliento. Adán era un alma viviente, ¿sí? Y tenía comunión con el Creador, ¿sí? Evidentemente que Jesús fue superior, fue espíritu vivificante, pero Adán fue alma viviente, un alma viviente que pecó y murió. ¿Se entiende? Adán fue un alma viviente que su alma vivía, por el aliento de Dios vivía, ¿sí? Hasta que pecó y murió. Y el Señor le dijo, polvo eres y al polvo vas a volver. O sea, se te terminó el alma viviente. Ahora vivís humanamente, arreglate hasta que se te acabe el tiempo biológico y del polvo fuiste creado y a la tierra vas a volver, porque todo lo que era viviente, todo lo que era alma viviente, el pecado lo mató. ¿Se entiende? Alma viviente se refiere a nosotros creyentes que somos alma viviente, ¿sí? Que tenemos que llegar a ser espíritus de justos hechos perfectos, como dice Hebreos. Tenemos que, en la renovación de la mente, en la renovación permanente, tenemos que llegar a ser espíritus justos, hechos perfectos, como dice Hebreos. Pero por ser creyentes ya somos alma viviente. Entonces, somos alma viviente. Tenemos una percepción de las cosas espirituales. Bueno, como alma viviente, dice que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. O sea que Jesús promete darnos vida eterna. Hay mucha gente, muchos creyentes, que sí se convierten, que sí le resplandece la luz, que sí funcionan como creyentes, y se puede decir que son almas vivientes, ¿sí? Pero si esa persona no encuentra la profundidad, ¿sí? No echa raíces profundas y no se le revela el río, van a ser almas vivientes que después se apartan y terminan muriendo. Y fueron almas vivientes. ¿Se entiende? Caín fue malo. La Biblia dice que fue malo. Lo dice la palabra, lo dice el Nuevo Testamento, que fue malo. Caín fue malo. Pero Caín al principio era un alma viviente. Caín era un alma viviente. Era un alma viviente, ¿sí? Que tuvo un buen corazón al principio, estamos hablando del principio, ¿sí? De ofrecer, de presentar una ofrenda al Señor. ¿Quién le dijo que ofreciera algo al Señor? Nadie. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque él era un alma viviente. Era malo. Era malo. Caín era malo. La genética era mala. Lo dice la Escritura que era hijo del malo y mató al hermano. Era malo. ¿Sí? Pero antes de matar al hermano, ¿sí? Él ofreció un sacrificio, una ofrenda de la tierra. El sacrificio lo ofreció Abel. Y cuando el Señor ve la maldad que él había hecho, habla con él, ¿sí? Y él le dice, tú ahora me echas de la tierra. O sea que hasta ese momento hablaba con el Señor. Y él le dijo, es muy grave el castigo que me das, y cualquiera que me hallare me va a matar. Y el Señor dice que le puso un sello para que nadie lo mate a Caín. Eso no se puede leer en el Génesis. Entonces se nota que Caín era un alma
viviente como fue Adán un alma viviente. ¿Sí? Pero era malo. Yo no estoy defendiendo a Caín. Nosotros no tenemos nada que ver con Caín. Pero bueno, miremos qué es un alma viviente. Un alma viviente es uno que percibe las cosas de Dios. Ahora, después se determina si esa alma viviente puede tener vida eterna permanente o fue un alma viviente, como dijo Jesús en la parábola de la semilla, esa semilla que fue de corta duración, porque salió el sol y se quemó, ¿sí? Pero fue alma viviente. Entonces todo parte del alma viviente. ¿Se entiende? Alma viviente es un creyente que percibe las cosas del Señor. Ahora, para poder tener vida, tiene que entrar en el río. Si no entra en el río, es un alma viviente que en un momento, como decía alguien, en una curva de la vida se puede estrellar. ¿Sí? Como muchos que se estrellan y se pierden, se desorientan y se van y venden la primogenitura y dejan las cosas del Señor y se comportan como gente pagana. ¿Sí? Entonces, ¿para quién es la vida permanente? Para las almas vivientes. ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir? Se vive por la palabra. ¿Sí? Jesús lo dijo tantas veces en el Nuevo Testamento, que venían los fariseos y le decían, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? Y cómo hago, y allá y acá. Y Jesús le decía, haz esto de poner en práctica la palabra y vivirás. O sea, ¿cómo vivimos? ¿Sí? La palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que la palabra que Dios nos da hace que seamos almas vivientes. ¿Sí? El pan de la palabra nos da vida. Ahora, de alma viviente, ¿sí? Para realmente tener esa vida plena y abundante, tenemos el río de Dios. De eso se trata. Es importante ser un alma viviente. O sea, no se le puede hablar de la palabra a una persona que no conoce la palabra. Una persona del mundo, uno le da la palabra y dice, no, pero la palabra yo no la entiendo, la palabra tiene 2000 años, 3000 años, la palabra la escribieron los hombres, la Biblia no sé qué, la Biblia de acá es complicada, por eso hay gente que estudia y ellos la interpretan y nos enseñan. O sea, y con esa gente que rechaza la palabra, evidentemente esa gente no es alma viviente. Están muertos en delito y en pecado. Y Jesús le dijo, ¿no? ¿Por qué? Hablando con los fariseos decía, ¿por qué no podés creer en mí? Dice, porque no creéis o no recibís mis palabras. O sea, la lucha que tenían los fariseos con Jesús no era con Jesús, sino que era con la palabra. No entraba la palabra en los fariseos. Hablaban de la palabra, la ley, no sé, todo, pero en el corazón no había palabra. Entonces el problema es que no entendían a Jesús, no lo entendían a Él, era porque les faltaba la palabra. Entonces la palabra nos hace alma viviente. Una persona que te diga, yo leo la Biblia, es un alma viviente, seguro. Porque la palabra, Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que se tiene vida por la palabra. ¿Sí? Una persona que conoce la palabra es un alma viviente. Ahora, es un alma viviente que tiene dos opciones. Es un alma viviente que está en el medio entre dejar la palabra y meterse en las tinieblas, meterse en el sistema, meterse en el mundo,
alejarse de la palabra y perderse, como hay gente que parece que nunca hubiesen conocido la palabra, ¿sí? Meterse, como Judas Iscariote, que al final, por 30 monedas, vendió al Señor. O sea, un hombre que fue apóstol, que fue un discípulo, terminó vendiendo y entregando al Señor por 30 monedas que ni siquiera le sirvió para nada. No le sirvió para nada la plata esa, el dinero ese. Entonces hay gente que es así, que conocen, pero después se van, se apartan. Como Lot, que Lot empezó a poner su tienda hasta llegar a Sodoma y se metió en Sodoma. Se metió en Sodoma. ¿Y qué iba a hacer Lot en Sodoma? Y el Señor se preguntaba, ¿qué hace Lot en Sodoma? Y el Señor lo consideraba tanto a Lot que lo mandó a rescatar. Y también dice la Escritura en el Nuevo Testamento que habla de Lot, que era un alma justa y que era atormentado por las cosas que sucedían en Sodoma, ¿sí? Y estaba un alma viviente, estaba en Sodoma, ¿sí? Entonces por eso digo, un alma viviente puede ser atraído por las tinieblas, o al contrario, como dice la Escritura, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Entonces se trata de eso. Como alma viviente que somos, busquemos estas aguas que salen de la casa, que salen del santuario, ¿sí? Para que tengamos vida. Y dice el versículo 12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Entonces está diciendo que somos árboles. El Señor nos creó, pero lo que nos va a asegurar a nosotros la vida son estas aguas. Y dice junto al río. O sea, donde pasa el río, cuanto más cerca se está del río, mejor es, junto al río. En la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Árboles, no solamente árboles, sino árboles que dan buen fruto. Árboles que dan alimento, ¿sí? No solamente árboles decorativos, sino árboles frutales. Sus hojas nunca caerán. Eso es lo que nos promete el Señor, que vamos a estar siempre cubiertos, ¿sí? Vamos a estar siempre cubiertos. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Árboles de justicia que viven por las aguas que salen del santuario. Entonces, como alma viviente, también somos árboles. Y el Señor diseñó vida abundante. O sea, nadie puede decir, yo me aburrí de la iglesia evangélica y me fui. Eso pasa porque la persona nunca tuvo en contacto con las aguas del santuario, porque las aguas del santuario continuamente dan vida, ¿sí? Y dan resultados. O sea, se puede ver la condición del creyente, ¿sí? Se puede ver lo espiritual, en esa vida a través de lo físico de la persona. Si una persona permanece, da fruto, pone en práctica la palabra, significa que es un alma viviente
que es un árbol del Señor, pero que a la vez se mantiene activo a motivo del agua del santuario. Evidentemente que humanamente la gente falla mucho, te traicionan, te fallan, te mienten, te calumnian, te abandonan, se van, gente que no permanece, gente que no valora, no aprecia la importancia de una congregación. Y evidentemente que si uno depende de eso, renuncia. Pero como uno no depende de la gente, sino que uno depende de las aguas, y sabemos que el Señor es justo, y que el Señor le va a dar a cada uno según sus obras, y que el Señor tiene galardón para los hijos de Él. Entonces uno dice, me dispiace, lo lamento, lo siento, pero vamos para adelante, sin mirar a derecha, a izquierda, sin mirar atrás, mirando para adelante, sabiendo que nuestra conexión es con el río, ¿sí? Es con el santuario, es con la Jerusalén de arriba. Miremos Zacarías 14:8. Zacarías 14:8. Zacarías 14:8 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Se está diciendo que de Jerusalén, evidentemente que no se refiere a la Jerusalén terrenal, ¿sí? Sino que está hablando de la Jerusalén donde está el santuario, donde está la casa, de donde salen estas aguas. Está diciendo, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿De dónde salen las aguas vivas? Salen de la presencia del Señor. Y es muy interesante cómo lo explica también el apóstol Pablo en Gálatas. ¿Sí? Que lo dice el apóstol Pablo muy bien, habla de la diferencia entre las dos Jerusalén. Eso se encuentra en Gálatas 4. Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces de eso estamos hablando. Estamos entendiendo que es la Jerusalén celestial, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. De esa Jerusalén, que es la nueva Jerusalén, que es el lugar de la mora del Señor, de ahí salen aguas de ese santuario hacia nosotros, hacia la tierra. Entonces nos toca a nosotros identificar esas aguas para poder vivir, ¿sí? Para poder vivir, para poder estar siempre verdes, siempre vivos, para poder tener fruto, un fruto que se pueda utilizar para alimento, y que nuestras hojas dice que van a ser para sanidad. Y todo eso es gracias a las aguas
a las aguas del santuario. Juan el Bautista dijo que el hacha ya está puesta en toda raíz de todo árbol que no dé fruto. O sea que técnicamente todos somos árboles, pero el árbol que no da fruto, ya el hacha, ya está clavado ahí el hacha para derribar el árbol que no da fruto. Entonces, pero nosotros tenemos la posibilidad de vivir por las aguas del santuario. Vamos a seguir hablando de este tema porque es extenso todavía. Encontramos información en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 1 al 3, después lo vamos a ver. Y bueno, de eso se trata, de decir, reconocer todo lo que es humano, todo lo que es ministerial, pero nunca olvidarnos que necesitamos las aguas del santuario. Necesitamos las aguas del santuario, ¿sí? Que nos da vida permanente. Así que bueno, de eso se trata, seguiremos, Emanuel, de eso se trata, entonces continuaremos hablando de esto la próxima semana. Que el Señor les bendiga y gracias por dedicar tiempo a la palabra. Bendiciones.